es un espacio, o es el espacio, que contiene toda la materia que conocemos, ¿vale? Por materia me puedo referir a átomos, galaxias o cualquier otro tipo de materia. Es un espacio porque, por ejemplo, si pensamos en galaxias, estas galaxias están distribuidas tal que hay un espacio entre medias de ellas. ¿Ok? Nosotros vivimos una galaxia, hay otras galaxias. Si hacemos un zoom en esta imagen, esto es la idea de una galaxia, ¿ok? No es nuestra galaxia, porque nosotros no podemos fotografiar nuestra propia galaxia, y es otra galaxia de la que hemos tomado una foto con un telescopio, pero es muy cercana a lo que podría ser nuestra propia galaxia. ¿Dónde vivimos nosotros? En el sistema solar, ¿vale? Alrededor del Sol, en la Tierra, que es una estrella más de las 100.000 millones de estrellas que existen en nuestra galaxia. El Sol está orbitado por varios planetas, uno de los cuales es la Tierra, y ahí vivimos nosotros. Sin embargo, lo que quiero describir aquí es cosmología. Eso quiere decir que estos detalles de planetas, estrellas, incluso galaxias, no nos van a interesar realmente, porque vamos a considerar el universo como un todo, donde hay miles de millones de galaxias. ¿Ok? Bien, si el universo es un espacio que contiene la materia, todo el espacio que pueda existir y toda la materia que pueda existir, pues lo primero que me da la cabeza es, si quiero describir un espacio, tendré que decir cuál es su geometría. Y si quiero describir la materia, una de las propiedades físicas que más caracteriza la materia es la energía que tiene esa materia. Entonces, una pregunta razonable, por lo menos desde el punto de vista físico, es cuál es la relación entre la posible geometría del espacio y la energía que tiene la materia. Y para eso necesitamos la ayuda, pues, de alguien mucho más listo de todos nosotros, que es Albert Einstein. Hace un siglo formuló una teoría, que ahora voy a intentar describir brevemente, que nos dice lo siguiente: la geometría, fíjense, no solo del espacio, sino del espacio-tiempo, como un ente único, dicta el movimiento de la materia. Y a la vez la presencia de materia, o su energía, dicta la geometría del espacio-tiempo. Es decir, Einstein introdujo una teoría que relacionaba la geometría del espacio que contiene la materia con cómo se mueve la materia en ese propio espacio. Y a la vez cómo dictaba la materia, vía su energía, cómo transcurre o cómo se crea la geometría de ese espacio. Vamos a poner estas dos ideas aquí y vamos a poner una imagen representativa de qué es lo que quiere decir la teoría de Einstein. Si nos fijamos en un satélite orbitando alrededor de la Tierra, lo que dice la teoría de Einstein es que el movimiento de la materia, en este caso el satélite, lo que hace es seguir la geometría del espacio-tiempo. Y a la vez lo que nos dice también la teoría de Einstein es que la geometría del espacio-tiempo, representada aquí por esta malla curvada, está dictado por la presencia de materia, es decir, por la Tierra, en este ejemplo. ¿Ok? Entonces, Einstein está sustituyendo la imagen que todos tenemos de interacción gravitatoria, de la Tierra me sujeta a mí porque me atrae, la Tierra tira de la Luna, el Sol tira de la Tierra, por esta imagen de una geometría del espacio-tiempo. Es un ente abstracto y muy difícil de explicar sin matemáticas, pero por lo menos con el dibujito yo espero que os hagáis una idea, ¿no?, del nuevo concepto que introduce Einstein. Entonces, esta relación entre el espacio y el tiempo con la materia es lo que se llama la teoría de la relatividad general de Einstein, y hace ya casi un siglo que la formuló. Y básicamente esta teoría de la relatividad general es una teoría de la gravitación, ¿vale?, de la interacción gravitatoria. Como sabéis, porque lo estudiamos en el instituto, en el colegio incluso, la teoría de la gravedad es la teoría que nos dice que universalmente todos los cuerpos nos atraemos unos a otros, y es la razón por la que estamos en la superficie de la Tierra. Aunque yo salte, no me alejo porque la Tierra me atrae gravitatoriamente. Y dice la leyenda, esto desde luego no se lo cree nadie, pero dice la leyenda, que Newton, en el siglo XVII, se dio cuenta de cómo describir la gravitación porque le cayó una manzana. Bueno, bien, vamos a poner a Newton un poco de lado y vamos a ver que lo que nos está diciendo Einstein es que sí, efectivamente, los cuerpos se atraen, pero la razón por la que se atraen no es por lo que decía Newton, sino porque la Tierra, por ejemplo, en este ejemplo, crea una distorsión de la geometría de su espacio alrededor y la manzana se ve forzada a seguir esa geometría tal que acaba en la cabeza de Newton. Es un concepto abstracto, difícil, no pretendo que lo entiendan así inmediatamente, es un concepto que se estudia en el doctorado normalmente, pero bueno, es lo que hay y es la herramienta que tenemos para analizar en este caso el universo. ¿Por qué? Porque si la relación entre el espacio y el tiempo es con la materia,
Eso quiere decir que si yo quiero entender el universo, cómo es el espacio del universo y cuál es el devenir del tiempo, ¿vale? El transcurrir del tiempo en ese espacio, tengo que entender cómo es la materia en el universo. Si entiendo cómo es la materia en el universo, puedo empezar a entender cómo es el espacio en el que está contenida. ¿Bien? El universo contiene toda la materia que existe. La materia que conocemos está hecha de átomos y los átomos se agregan para formar moléculas. Las moléculas forman científicos, les forman a ustedes. Los científicos y ustedes y todos nosotros vivimos en la Tierra. La Tierra es un planeta de 9 que orbitan alrededor del Sol. El Sol es una estrella común de 100.000 estrellas que existen en la Vía Láctea. Y la Vía Láctea es una galaxia común de muchos miles de millones de galaxias que existen en el universo observable y de los cuales no tenemos cuenta de todas ellas, pero desde luego hemos visto ya muchos miles de millones de ellas, ¿vale? Esto es para poneros en perspectiva de lo pequeñito que somos realmente comparado con la magnitud del problema que queremos describir, que es el universo en su conjunto. ¿Ok? Bien, ¿cómo es el universo a gran escala? Si yo hago esta pregunta inicialmente, o digamos aparentemente parece muy simple, ustedes podrían pensar, bueno, yo tengo que conocer todos los detalles de todo el tipo de materia que hay, tengo que conocer los detalles de todas las galaxias que existen para poder decirte cómo es el universo en su conjunto. Pero resulta que, desde el punto de vista físico, nosotros pensamos de otra manera. Como sabemos que no somos capaces de tener toda la información de todas las galaxias, porque no estamos ahí, vamos a buscar simplificar el problema. Y echando un vistazo a esta imagen, que es una imagen real del universo, del telescopio espacial Hubble, si nos damos cuenta, la distribución de galaxias, más o menos, aunque esta galaxia pueda ser diferente a esta, en un volumen suficientemente grande, o en un área suficientemente grande, podría uno concluir que la distribución de galaxias es más o menos la misma. Esto es lo que se llama el principio cosmológico, que nos dice que el universo es homogéneo e isótropo, que son palabras técnicas que usamos simplemente para describir que el universo es igual en todas partes y que el universo se ve igual desde cualquier dirección. Entonces, en vez de entrar a los detalles de cómo es esta o tal galaxia, lo que estamos haciendo es intentar hacer una descripción macroscópica, global, ¿vale? Y estamos simplificando mucho el problema, asumiendo que es homogéneo y isótropo la distribución de materia. Sin embargo, curiosamente, o no, esto funciona muy bien. Esto funciona muy bien y nuestro universo resulta ser así. Bien, si el universo es homogéneo e isótropo, y vamos a intentar entender esto. Esto es una simulación de cómo se forman las galaxias en el universo con un ordenador, con un superordenador. Cuando decimos aquí que el universo es homogéneo e isótropo, quiere decir que si yo cojo un volumen de este tamaño y lo comparo con otro aquí, y lo comparo con otro aquí y otro aquí, las propiedades estadísticas de cada uno de esos volúmenes son las mismas. Los detalles individuales de qué galaxias hay aquí, por supuesto, difieren, pero las propiedades globales de volúmenes suficientemente grandes son iguales. Luego el universo es igual en todas partes y se ve de la misma manera en todas las direcciones. Aquí he considerado que, por ejemplo, nuestra galaxia podría estar en el punto central de esta esfera y, bueno, pues solo es para daros a la idea de que en cosmología la galaxia es un punto. De hecho, en realidad, en estas simulaciones ni siquiera se pueden resolver galaxias. Entonces, realmente la escala, la magnitud que queremos tratar, la del universo, es muchísimo más grande que la galaxia, que es donde vivimos nosotros. Y la galaxia es muchísimo más grande que el sistema solar, donde vivimos. Bien, si la relatividad general nos da una relación entre la energía y la materia y la geometría del espacio-tiempo, y por este principio cosmológico que supone homogeneidad y isotropía en la distribución de materia, nos debemos preguntar que si suponemos esto para la distribución de materia y energía en el universo, ¿qué nos dice esta teoría sobre la geometría del universo? Bien, pues considerando esta teoría y aplicando este principio, lo que nos dice la relatividad general, la teoría de Einstein, es que el universo, uno, solo puede tener tres tipos de geometrías, que ahora voy a pasar a explicar, que se llaman plana, cerrada y abierta, y dos, la dinámica es tal que el universo está necesariamente en expansión. Y ahora vamos a ver qué es esto, ¿vale? Estos dos puntos son la base de la teoría del Big Bang, que es lo que voy a describir en esta charla, ¿vale? La teoría del Big Bang
que aparte de una serie muy graciosa, realmente es una teoría que está comprobada desde hace 60 años observacionalmente. Tiene estos dos aspectos básicos, ¿no? Que su geometría es de un tipo dado y, sobre todo, más importante, que el universo se está expandiendo. Vamos a intentar explicar estos dos puntos. Bien, la teoría del Big Bang nos dice que la geometría del universo puede ser estos tres tipos de posibles. ¿Qué significa esto? Bueno, es difícil explicarlo sin matemáticas. Entonces, normalmente tenemos que apelar a una analogía, ¿vale? Vamos a pensar en una superficie bidimensional. Si pensamos en una superficie bidimensional, ¿qué tipo de superficie pueden pensar ustedes? Pues solo hay tres posibilidades. Una, que la superficie se curve y se cierre sobre sí misma. Otra, que sea plana, hasta el infinito, en las dos direcciones. Y otra, que sea con lo que se llama curvatura negativa, que es como tener una silla de montar aquí. Solo hay esas tres posibilidades. Bueno, pues con el universo real ocurre lo mismo. Solo que no lidiamos con una superficie bidimensional. Lidiamos con el espacio tridimensional. Entonces, el espacio tridimensional, aunque no lo podemos imaginar mentalmente, podemos describirlo matemáticamente, en analogía a esto, como un espacio cerrado, como un espacio con curvatura negativa y como un espacio plano. Y lo que quiere decir esto, si el espacio real, el universo, fuera cerrado, es que si yo ando en línea recta en esta dirección y ando lo suficiente, acabaré apareciendo por detrás. Aunque yo no siente la curvatura, porque esa curvatura es mucho más grande que la distancia que estoy caminando aquí, si yo camino lo suficiente, acabo apareciendo por detrás. Estos espacios de curvatura negativa o plana son infinitos, entonces ahí no apareces por detrás y, bueno, pues como ya digo, no es posible imaginarlo, no es posible concebirlo mentalmente, la imagen, pero se puede escribir matemáticamente. ¿Vale? Si tenéis alguna pregunta o duda o queréis interrumpir, pues por favor, adelante, sois más que bienvenidos, ¿vale? Bien, dejando al lado la geometría, que realmente es difícil de concebir mentalmente, quizá más importante es el siguiente hecho. Como consecuencia de la relatividad general y del principio cosmológico que explicábamos antes, la dinámica del universo es tal que el universo está en expansión. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la distancia relativa entre dos galaxias está creciendo. ¿Y qué quiere decir que esté creciendo? Que se están alejando una de la otra, pero no simplemente como ustedes puedan concebir que yo, por ejemplo, me estoy alejando de ustedes ahora mismo. La manera en que se alejan las galaxias una de otra es mediante la expansión del universo, que quiere decir que el propio espacio entre medias se está estirando, se está creando. Entonces, aunque las galaxias estuvieran estáticas, aún así la teoría predice que una con respecto a la otra se está separando, porque el espacio entre medias es dinámico y se está estirando. Es algo totalmente contraintuitivo porque no lo vemos en la vida ordinaria, pero esto es lo que nos predice la teoría de la relatividad general cuando la aplicamos al universo. Entonces, si la distancia relativa entre cualesquiera dos puntos, a medida que el universo se expande, evoluciona, se va separando, también puedo ir hacia atrás en esta película cósmica y por lo tanto la distancia relativa entre cualesquiera dos puntos se está juntando cuando voy hacia el pasado. ¿Okay? El universo tiene una historia cósmica de expansión. En cualquier momento nos paramos y decimos, bueno, en el futuro sé que me voy a estar alejando mi galaxia de la siguiente, de la cercana. Pero si me voy hacia atrás, eso quiere decir que estábamos más cerca. ¿Cuánto hacia atrás me puedo ir? Bueno, si están comprendiendo esta idea, habrán comprendido por qué pensamos que hay un origen del universo. Si cualesquiera dos puntos se están separando continuamente y yo me voy hacia atrás en el tiempo para entender qué ha pasado, eso quiere decir que se juntan hasta distancias infinitesimales. De hecho, la teoría lo que predice, o lo que creemos que es un fallo de la misma, es que supuestamente se juntarían en un punto cero de densidad infinita donde no hay dimensiones. Esto en realidad no tiene sentido, pensamos que es un fallo de la teoría, pero vamos a suponer que nuestra teoría es válida solo hasta un momento muy cercano a este hipotético cero. Aún así, aunque no lleguemos, digamos, a este tiempo inicial, a este tiempo cero, nuestra teoría parece que funciona muy bien, explicando cómo el universo, a medida que yo me voy hacia atrás en el tiempo, los componentes de materia que había dentro pues se veían afectados por esta involución de la expansión. En concreto, si pensamos en un volumen que contiene mucha materia,
por ejemplo galaxias, un volumen muy grande, y nos vamos hacia atrás lo suficientemente en el tiempo, al poner tan juntas tantas galaxias, la materia ya no puede estar en la forma ordinaria de átomos, que es la forma ordinaria de la que están hechas las galaxias, o de la que estamos hechos nosotros. Al final pones tan junta la materia que la materia se rompe en constituyentes. Entonces la visión de la teoría del Big Bang es que si me voy suficientemente atrás en el tiempo, la distancia relativa entre todos los componentes de materia es tan pequeña que rompo en constituyentes la materia ordinaria y lo que tenemos es un mar de partículas elementales. Vamos a ver si lo tenemos aquí mejor. Esto sería un sketch de la evolución cósmica desde el hipotético tiempo cero. Estamos aquí hoy en día, donde vemos en un volumen suficientemente grande muchas galaxias. Pero si vamos hacia atrás en el tiempo, siguiendo lo que ha sido la historia cósmica del universo, nos encontramos que las galaxias se juntan tanto que al final se disuelven en sus componentes fundamentales. Y lo que acabas teniendo que describir es un mar de partículas elementales, que es de lo que estamos hechos nosotros, solo que ahí estarían todas sueltas, colisionando unas con otras. Bien, este es otro sketch de esa idea. El universo está en expansión, eso se representa por cómo la distancia relativa entre dos puntos del margen de esta imagen va creciendo en el tiempo, ¿de acuerdo? Y lo que estaba diciendo hace un momento es que, debido a la expansión del universo, si la proyectamos hasta un tiempo cero, hallaríamos que todo está junto en un mismo punto, eso no tiene sentido, pero lo que no nos impide la teoría es, bueno, llegar hasta un momento muy cercano a ese hipotético tiempo cero, ¿ok? Muy cercano, donde nuestra física funciona, y desde ahí intentar reconstruir la historia cósmica. La historia cósmica leída al revés, como se ve en este diagrama, es que estamos hoy en día 13.700 millones de años después de este momento cero. Hoy en día hay muchas galaxias, las observamos, las catalogamos, pero las galaxias no estuvieron siempre ahí. Las galaxias se crearon en un momento de la historia cósmica, como está diciendo, y ese momento es 500 millones de años después del comienzo del universo. Las galaxias están hechas de átomos y toda la materia que conocemos, pero los átomos no estuvieron ahí siempre. Se formaron unos 300.000, 400.000 años después de que empezara el universo. Los átomos están hechos de núcleos atómicos y electrones, pero los núcleos atómicos no estuvieron ahí siempre. Se formaron 3 minutos después del hipotético instante inicial del universo. Y finalmente, si nos vamos ya al primer segundo, ahí es donde empezamos a especular con la posible física que no conocemos porque no podemos medirla en el laboratorio por las razones que intentaré explicar a continuación. ¿Hay alguna pregunta? ¿Sí? ¿Me puedes dar una idea de cómo se ha medido y estimado esas relaciones de tiempo, esos miles de años? Sí. Sí, esto se puede entender cualitativamente precisamente por darnos cuenta de cuál es la teoría que estamos usando. Estamos usando la teoría de la relatividad general, que nos dice cuál es la relación entre el espacio-tiempo y la materia. Lo que hemos medido muy bien en el universo es la materia, y de ahí inferimos cuál es el tiempo en el que ha podido existir. Hay una relación biunívoca que te dice, si la materia que observo en el universo es tal, el tiempo de escala de expansión desde el tiempo cero es tal cual. De ahí predecimos ese número. Y luego hay varias observaciones que son diferentes, que consistentemente apuntan hacia el mismo número. Entonces, hoy en día, esa edad cósmica del universo es una cosa muy robusta. Una cosa que no pensamos que se pueda cambiar ya. Por supuesto, los detalles hilados es complicado, pero la esencia es la que te digo. Midiendo la materia, entiendes cómo es el espacio y su devenir en el tiempo. Y por tanto, puedes predecir cuál es la edad de expansión del universo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Siempre me ha sacado en duda las imágenes que veo en documentales de astrología, de los impactos de las galaxias unas con otras, si estamos extendiéndonos, ¿cómo se produce eso? O sea, es al revés. Impactos de galaxias unas con otras. Unas con otras. Eso lo sabes tú como yo. No sé. Claro. ¿Por qué se produce eso? Pues se produce porque, a pesar de lo que os estaba diciendo antes, a ver dónde tengo la imagen. A pesar de lo que os estaba diciendo antes, que aunque las galaxias estuvieran quietas, se separarían igualmente, en realidad las galaxias no están quietas, se atraen gravitatoriamente unas a otras. Entonces, hay un flujo
general de separación, lo cual no quita que si dos están suficientemente cerca, se atraigan, empiecen a orbitar y colapsen una con otra. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta? Ese mar de partículas que has aludido antes, fruto de la involución de la materia, Sí. claro, llega un momento que sería un volumen mínimo, que no sabemos cuál es. Claro. ¿De dónde surgió ese volumen mínimo? Claro. ¿Cuál es la idea que se tiene hoy día científica? La charla va en parte de eso. Entonces, si te parece, no te contesto ahora porque en parte vamos a intentar explicar hasta dónde sabemos y luego, si quieres, después de la charla intentamos discutir, bueno, pues más filosóficamente qué es lo que se entiende realmente. ¿Okay? Es una muy buena pregunta, pero es que es muy difícil contestarla y no tenemos la respuesta final ni mucho menos. Pero sí tenemos una imagen muy clara de cómo ha evolucionado el universo desde el primer segundo que fue creado hasta hoy en día, 13.700 millones de años. ¿Vale? La imagen es muy clara porque la física que uno necesita aplicar aquí, sorprendentemente, la mayor parte de ella se puede realizar en el laboratorio. Entonces lo que hacemos es medir la física en el laboratorio y aplicar nuestros conceptos al universo. Bien, como decía, hay varias etapas donde se han ido formando las galaxias, antes los átomos, primero los núcleos atómicos y luego está el primer segundo donde realmente aparece esa materia, toda la materia que hay en el universo. Vamos a ir por etapas, una a una. Vamos primero a resumir la idea. Puesto que el universo es homogéneo e isótropo, es decir, es el mismo en todas partes y en todas direcciones, la teoría de la relatividad general de Einstein implica, aunque esto no es obvio, si no hace uno el cálculo matemático, se le escapó hasta a Einstein, por cierto. Einstein no vio esto, lo vieron otros físicos, usando su teoría. Pues este principio, digamos, de simplicidad implica que el universo está necesariamente en expansión, que tiene una historia cósmica. Y por lo tanto que ha pasado por ciertas etapas. Etapas en las que inicialmente aparecieron todas las partículas elementales, de alguna manera, que a lo mejor al final de la charla podemos discutirlo, se formaron los núcleos atómicos, se formaron los átomos y finalmente las galaxias. ¿Vale? Vamos a reconstruir la historia cósmica desde hoy hasta el principio. Eso es lo que voy a intentar en la charla. Por supuesto, los detalles van a ser someros, pero bueno, vamos a hacer lo mejor que podamos. Bien. Formación de galaxias. Ocurre 500 millones de años después de que haya surgido el universo. Antes no había galaxias, ¿ok? Lo que había es un mar de partículas. ¿Cómo se forman las galaxias? Si yo tengo un mar de partículas, de materia, muy denso, es como un campo de densidad, o si queréis, un mar de partículas, un gas de partículas, que es homogéneo isótropo, casi. Hay unas pequeñas inhomogeneidades. Y esas pequeñas inhomogeneidades, que ahora hablaremos un poco más de ellas, dan lugar a que se atraigan gravitatoriamente los diversos grumos de este campo de partículas, de este gas de partículas, y al atraerse gravitatoriamente se condensan, como se ve en esta secuencia del tiempo, en regiones determinadas, concretas del universo. Es decir, partiendo de algo que es casi homogéneo isótropo, como se ve en esta figura, a medida que transcurre el tiempo, la interacción gravitatoria hace que se creen vacíos entre medias y que la energía se concentre, la materia se concentre en determinados puntos. Ahí es donde van a surgir las galaxias, ¿vale? Toda la materia se agrega, se presiona una a la otra por atracción gravitatoria y ahí van a surgir. Os podéis imaginar que el proceso en sí de entender en detalle cómo surgen las galaxias es complicadísimo. Esto solo es la idea básica. ¿Okay? Bien, la clave es la atracción gravitatoria. No vamos a entrar en más detalle en esto, porque como la charla o el título de la misma era el primer segundo del universo, ahí es a donde quiero llegar. ¿Okay? Bien, vamos a suponer que entendemos que a raíz de un gas de partículas que estaba ahí, no sabemos bien cómo, por colapso gravitatorio, por atracción gravitatoria, se forman las galaxias. En esas galaxias, al final, o al cabo de un tiempo, se forman estrellas, y alrededor de las estrellas hay planetas, y al final surge la vida. El detalle de eso nadie lo conoce. Sin embargo, el detalle grosero, como lo estoy contando, es un hecho ya de la ciencia. Lo que no sabemos es cómo se ha formado exactamente la Tierra o por qué estamos nosotros aquí. Eso no lo sabemos. Pero la idea de primero se ha formado una galaxia, luego las estrellas dentro, todo por atracción gravitatoria, y luego los planetas, pues es una imagen, digamos, general de la imagen general que tenemos de la formación de estructura en el universo. Ahora bien,
Vamos a ir más atrás en el tiempo, en esta historia cósmica. Vamos a intentar ir al momento en que se forman los átomos. Un apunte relevante en todo esto es que como el universo se está expandiendo, porque la distancia entre estos dos puntos va creciendo a medida que avanzamos en el tiempo, a mayor tamaño, hoy en día, digamos, el máximo tamaño que tenemos hasta ahora, la temperatura del universo, de la materia que hay alrededor, es menor. Mientras que si me voy hacia atrás, cuanto menor es el tamaño, o mejor dicho, cuanto menor es la distancia relativa entre las partículas, mayor es la temperatura. Por lo tanto, la historia cósmica del universo es la historia de un plasma muy caliente de partículas que poco a poco se ha ido enfriando a medida que el universo se expandía. Y es el hecho de que al irse expandiendo se ha ido enfriando el que vamos pasando por diversas etapas que son las que voy a intentar describir. Bien, una de estas etapas es la formación de átomos. La formación de átomos ocurre entre 300.000 y 400.000 años después del origen del universo. Si estamos en un tiempo menor desde el origen del universo que estos 300.000 años, el universo es lo suficientemente caliente como para que este mar de partículas, que está hecho de protones, electrones y fotones, protones y electrones son las partículas que forman nuestros átomos, ¿ok? Pero en este estadio del universo, como es tan caliente, los protones y electrones, aunque están ahí, tienen tanta energía que chocan unos con otros y no es posible formar un átomo. No es posible simplemente porque es un mar de partículas muy caliente, ¿vale? Están interaccionando constantemente, pero no es posible formar un átomo. No es posible hasta que el universo gradualmente se va enfriando, lo cual ocurre en este preciso momento. Los fotones, que es la luz con la que interaccionan los protones y los electrones, ya no tienen suficiente energía porque el universo se ha enfriado lo suficiente como para romper los átomos. En ese momento los electrones se enlazan con los núcleos atómicos, con los protones principalmente, y forman los átomos neutros. Los átomos de los que luego estamos formados nosotros, las galaxias en primer lugar, los planetas y luego nosotros los seres vivos. ¿Ok? Entonces la idea es simplemente esa. Como el universo se expande, el plasma inicial que está muy caliente pierde temperatura, se enfría lo suficiente como para permitir que el electrón se pueda ligar a los núcleos atómicos. Bien, eso tiene una consecuencia fundamental, que es lo que nos ha dado lugar a los científicos, lo que ha dado lugar en el siglo XX sobre todo, a consolidar esta visión, esta teoría del Big Bang, como el entendimiento correcto del universo. Y es, si se forman los átomos porque inicialmente había electrones y núcleos que no se podían enlazar, pero de repente sí se pueden enlazar, eso quiere decir que la luz que estaba interaccionando con ellos constantemente, de repente ya no interacciona con estos átomos. Y la luz, que en física la llamamos interacción electromagnética, se propaga libremente a partir de ese momento. ¿Qué quiere decir libremente? Pues lo mismo que cuando entra luz a través de un cristal. La luz no ve el cristal, atraviesa simplemente. Pues esta luz atraviesa toda la materia y se propaga libremente desde este momento, lo cual implica que hoy en día esperamos a que nos llegue y la podemos medir. Es decir, la teoría del Big Bang predice que debido a que hay un momento concreto en la expansión cósmica del universo en que se forman los átomos, la luz con la que estaban interaccionando las partículas, electrones y protones de los que se forman los átomos, se propaga libremente y llega a todas partes, incluyendo a nosotros. Por lo tanto, una predicción básica de la teoría del Big Bang es que tiene que haber un fondo de luz remanente de esta etapa cósmica que lo deberíamos ver en todas partes. Bien, volviendo al sketch de la expansión del universo, en el momento de la formación de los átomos, lo que estoy diciendo es que hay luz, radiación electromagnética, que de repente se propaga libremente porque ya no ve la materia. Entonces, si nos las ingeniamos suficientemente bien, podemos poner un satélite y medir esta luz. ¿Dónde está esta luz? ¿Dónde se ve? En todas partes. Porque esto fue emitido en todos los puntos del universo en un momento dado en su evolución cósmica. Entonces, si pensamos en nosotros como un observador, que estamos en la Tierra, en el sistema solar, nos llega luz de todas partes, de todas las direcciones, porque esa luz fue emitida en todos los puntos del espacio en un momento concreto, cuando los átomos se formaron. Esa luz fue emitida en todas las direcciones, pero habrá una dirección que interseca con nuestra posición como observadores. Por lo tanto, si nosotros miramos en todas las direcciones, alrededor nuestro ponemos un satélite que mire en todas las direcciones, podemos medir esa luz en todas las direcciones. Esto se llama el fondo cósmico de microondas, ¿vale? Ha sido medido con mucho detalle
fue descubierto en los años 60, en los años 90 se midió con mucho detalle y el año pasado el último satélite que hizo las mediciones más precisas pues se completó, creemos ya, la imagen más completa que tenemos de este fondo remanente de luz que, como ahora intentaré arguir, pues provee mucha información sobre cómo era el universo. Bien, la existencia de este fondo de luz que nos viene en todas las direcciones es posiblemente la prueba más definitiva de la validez, de lo correcto que es la teoría del Big Bang. Es imposible, o casi imposible, en cualquier otro escenario alternativo a la teoría del Big Bang, predecir que haya un fondo de radiación, de luz, que nos viene de todas partes, isótropo. ¿Vale? Las últimas mediciones, como decía, las ha hecho el satélite Planck, y lo interesante de este fondo de luz, que nos viene de todas partes, como remanente de esa etapa cósmica del universo cuando se formaban los átomos, lo interesante es que, a pesar de ser isótropo, en realidad tiene unas muy pequeñas inhomogeneidades, unas variaciones de 1 sobre 100.000. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo mido esta radiación que me viene en esta dirección y tiene una temperatura dada, 3 grados, y la miro aquí y tiene otra temperatura, 3 grados, en realidad las mediciones de una dirección y otra pueden diferir en la quinta cifra decimal. Vamos a escribir esto como ejemplo. Si un observador mide en una dirección 1, la temperatura, esta va a venir dada por un número, digamos 3, ¿vale? Con unos ciertos decimales. Vamos a inventárnoslo. 4, 5, 6, 7, 2. Ahora medimos en otra dirección, completamente diferente, y lo que medimos es que la temperatura es igual, 4, 5, 6, 7, pero que difiere en esta cifra, la quinta. Y así sucesivamente con todas las direcciones de medición. La temperatura es casi la misma de este fondo. No he puesto unidades, por cierto, porque hay algún físico, pues a propósito. Pero se distingue en una muy pequeñísima variación. Bueno, pues resulta que esa pequeñísima variación contiene mucha información. Es, por supuesto, muy difícil explicar en detalle cómo sabemos sacar información de esas fluctuaciones, pero bueno, dejadme enseñaros simplemente que esta es la imagen de la esfera hipotética que está alrededor nuestro, y estos colores en rojo y en azul representan esas pequeñas variaciones que se han medido con mucha precisión la última vez, como comentaba, el satélite Planck el año pasado. Y midiendo esas variaciones con mucha precisión sacamos mucha información. Por ejemplo, las propiedades del fondo cósmico de microondas, que es este fondo de radiación, nos informan de cuál es la geometría del universo. Eso que os contaba antes de que el universo puede ser de curvatura negativa o abierta, plano o cerrado, tiene mucho que ver, lo que pasa es que no os lo voy a demostrar porque es demasiado complicado para hacerlo a nivel divulgativo, tiene mucho que ver con cuál es la geometría del universo. Entonces, midiendo estas manchitas, esas fluctuaciones, hemos podido averiguar que el universo tiene una geometría plana. Que insisto, esto no es un plano bidimensional, estamos hablando del espacio tridimensional. Lo que quiere decir esto es que me muevo en línea recta y me voy al infinito, y así en las 3 direcciones. ¿Okay? Podría haber sido que fuera cerrado, y se diera el caso, como os contaba antes, que si yo tiro un rayo de luz ahí, me llegara por detrás si espero lo suficiente. Lo que nos dicen las observaciones es que es plano. Bien, nos dicen muchas otras cosas, pero no voy a entrar en detalle, es muy complicado hacerlo a nivel de divulgación eso. Entonces vamos a irnos todavía más atrás en la historia cósmica, vamos a considerar que los átomos hemos entendido cómo se han formado, que se ha emitido este fondo cósmico de microondas, pero vamos a irnos más atrás en la historia cósmica, en el origen del universo. Vamos a irnos a los 3 primeros minutos después de que surgiera el universo. La razón de que sea los 3 primeros minutos es que es en ese tiempo cuando la física nuclear actúa y forma los primeros núcleos atómicos. Bien, ¿qué ocurre en el primer segundo del universo? Que lo representaríamos como un tiempo que está aquí a la izquierda de estas partículas. La energía del universo en promedio es tan grande que aunque haya protones y neutrones, colisionan entre sí, pero se vuelven a romper la estructura que querrías formar. Se vuelve a romper en protones y neutrones. En un momento dado, entre el primer segundo y los 3 primeros minutos, desde que surgió el universo, la energía baja lo suficiente debido a la expansión del universo, tal que al final es posible que un protón y un neutrón interaccionen y se unan en un núcleo, por ejemplo de deuterio.
En ese proceso se emite, por ejemplo, radiación electromagnética. Luego el deuterio se puede unir también formando helio, etc. Aplicando física nuclear, sin entrar en los detalles, ¿okay?, los protones y los neutrones en un momento dado, que ocurre justo después del primer segundo del universo, se enfrían lo suficiente, pierden suficiente energía debido a la expansión del universo, como para formar núcleos atómicos. Y los ritmos de creación de estos núcleos los dicta la física nuclear que medimos en el laboratorio. Entonces, sin hacer caso a este gráfico, simplemente os quiero enfatizar aquí que una de las predicciones, y que supone otra de las pruebas definitivas y demoledoras de la teoría del Big Bang, es que aplicando la física nuclear hemos podido predecir cuáles son las cantidades que hay de hidrógeno, de helio 4, de deuterio, de helio 3, de litio 7, que son los primeros elementos de la tabla periódica. Es decir, estos elementos son cocinados en la historia cósmica del universo y no se producen luego nunca más. Y sus abundancias relativas, la cantidad de ellos que hay en el universo, se cocinan en estos primeros 3 minutos del universo, las hemos predicho y lo hemos medido. Eso es lo impresionante de esta teoría, que medimos y que lo que observamos corresponde con la predicción. ¿Okay? Luego se considera, o consideramos la comunidad científica, que entendemos bastante bien esta historia de expansión cósmica del universo hasta justo el comienzo de este proceso de horno nuclear primigenio. Bien, en cualquier caso, a donde queríamos llegar es al primer segundo del universo. Vamos a ver qué podemos decir. Si hago un zoom en este hipotético, bueno, no hipotético, en este primer segundo, nos podemos encontrar con muchos detalles, y esto es complicado, por supuesto, explicarlo. Digamos que aquí enlazaríamos con este proceso de síntesis de núcleos atómicos, y todo lo que hay por debajo de esta línea azul, hacia abajo, representa la posible física que ocurrió en el primer segundo del universo. Uno de los posibles y desde luego más plausibles procesos que debieron ocurrir es que si los núcleos atómicos se formaban a partir de protones y neutrones, ¿de dónde surgieron los protones y neutrones? Pues los protones y neutrones se cree que se formaron en un proceso que se llama confinación a partir de los quarks, que son otras partículas elementales, más elementales que los protones y los neutrones, de los cuales está constituido los protones y neutrones. Se cree que si te vas más atrás, por ejemplo 10 a la menos 10 segundos, después del hipotético origen del universo, las fuerzas de interacción en la naturaleza que conocemos, como la interacción electromagnética, que es la que describe la luz con la que vemos, y la interacción nuclear débil, que es una interacción concreta de la física nuclear, se unifican. Se cree que yo diría que esto está bastante establecido porque lo hemos medido en los aceleradores de partículas, que estas dos interacciones están unificadas. Simplemente hoy en día las vemos separadas, como si fueran manifestaciones de procesos diferentes, pero en el universo primitivo, en los 10 a la menos 10 segundos primeros del universo, es decir, 1 sobre 1000 millones, una fracción 1000 millonésima pequeña de un segundo, estaban unidas. También se cree que mucho antes se aniquiló lo que se llama la antimateria. No solo existe la materia, de la que estamos hechos nosotros, pero también una predicción básica de la física es que existe la antimateria. La antimateria la creamos en los laboratorios continuamente, pero si miramos en el universo no hay antimateria, solo hay materia. ¿Dónde se fue? Pues se cree que eso fue un proceso primordial que ocurrió aquí, pero ya entramos en el reino de la especulación, en el reino de los modelos, donde aplicamos física de partículas e intentamos ver si podemos predecir la aniquilación de esta antimateria. Y etcétera. Hay muchos eventos que uno puede explicar, por supuesto es muy difícil sin conocer física de partículas, entonces bueno, solo os quiero dar pues eso, un pequeño no sé, toque sobre las cosas con las que se puede especular. Se cree que 10 a la menos 35 segundos después de que surgiera el universo, todas las interacciones que conocemos formarán una sola, todas menos la gravitatoria. Es lo que se llama gran unificación. De alguna manera es como si solo hubiera una interacción que de repente se separa en varias. Y antes de eso, creemos, por razones que no he explicado en esta charla, que hay un proceso que se llama inflación, que consiste en una expansión exponencial del universo. Esto nos dice que el universo en realidad es muchísimo más grande de lo que podemos llegar a ver. Las razones por las cuales pensamos que ocurrió inflación son técnicas, no las he contado, pero estamos bastante convencidos, la comunidad científica,
de qué es la hipótesis más razonable para poder explicar bueno, todo lo que vemos en el universo. ¿De dónde viene inflación? No lo sabemos. Ahí ya perdemos contacto, nuestra teoría no nos sabe decir cómo ha surgido este, digamos, universo inflacionario, entonces no sabemos predecir cosas. Hay especulaciones, pero ya van más allá de lo que se considera ciencia razonable, por supuesto que se pueden hacer, pero también hay que ser consciente de que uno, bueno, pues está jugando a intentar entender dónde ha surgido el universo y llega un momento que nos perdemos, ¿no? Hemos llegado muy lejos porque, fijaros, esto es un segundo y en un segundo solo, aplicando lo que conocemos de mediciones de laboratorio, somos capaces de especular con muchos de los procesos que pudieron ocurrir. Pero lo cierto es que no tenemos evidencia directa de ninguno de estos procesos, al menos hoy en día. ¿Okay? Bien, contestando quizá una pregunta que me hacía alguien antes en el público, aunque no he explicado la relación de la inflación, de este proceso de expansión exponencial, si el espacio se expande exponencialmente, un resultado natural es que da igual la materia que yo tenga inicialmente, se va a diluir, porque se va a separar tan rápido que las partículas no se van a ver unas a las otras. Entonces creemos hoy en día que lo que en realidad llamamos el Big Bang es el proceso de toda la materia justo después del proceso inflacionario, que se llama el proceso de recalentamiento. En ese proceso se crearía toda la materia del universo, absolutamente toda. Y a partir de ahí empezaríamos a evolucionar. ¿Cómo hemos llegado ahí? Depende de cómo se establezca el proceso inflacionario, que no lo sabemos. Ni siquiera sabemos si es cierto. Esto es una teoría especulativa. Pero si lo fuera cierto, no tenemos la más remota idea de cómo se crea en sí y de dónde viene. ¿Sí? Por favor. ¿La materia oscura dónde? Es una muy buena pregunta. Hasta ahora he estado describiendo la materia ordinaria, porque bueno, es la que conoce la gente, pero soy consciente de que muchos habéis leído que hay materia oscura y energía oscura. Bien, la materia oscura se tuvo que crear en este primer segundo. Lo que ocurre es que, bueno, déjame aclarar primero qué es la materia oscura, ¿vale? La materia de la que estamos hechos nosotros y de la que están hechas las galaxias, que era la que estaba aludiendo todo el rato, en realidad no representa más que una ínfima fracción de la materia que sabemos que hay hoy en día en el universo. Una ínfima fracción. Sabemos, por efectos gravitatorios, que son difíciles de explicar, que hay otro tipo de materia, pero no sabemos de qué está hecha esa materia. Por eso se llama materia oscura. Entonces sabemos que está ahí, sabemos que se tuvo que producir aquí, pero ni la hemos visto ni la podemos detectar en el laboratorio. Sin embargo, observando el universo hemos podido inferir que está ahí. Si queréis, después de la charla, puedo elaborar más en esto. Bien, vamos a resumir un poquito. Estábamos hablando del primer y segundo del universo, con los aceleradores de física de partículas, en concreto el más potente que se ha construido nunca, es lo que se llama el Large Hadron Collider, el colisionador, el gran colisionador de hadrones, que es el acelerador de partículas que existe en Ginebra. Con las energías que se alcanzan ahí, podemos llegar a simular la idea de cómo era el universo 10 a la menos 10 segundos después de que empezara, algo así por aquí. No podemos acceder a la física que tuvo que ocurrir antes. En cualquier caso, lo que sí podemos hacer es coger la física de partículas que conocemos hasta las energías que llegamos en nuestros aceleradores y extrapolarla y especular, y eso es lo que hacemos. Al principio del universo, posiblemente, como decía antes, hubo este periodo de inflación, que significa que el universo se expandió aceleradamente, lo que implica que el universo es muchísimo más grande de lo que en realidad podemos ver hoy en día. Y en principio esto nos da un mecanismo dinámico para entender que después de la inflación se creó toda la materia, por lo menos en el volumen del universo que vivimos nosotros. Bien, si uno quiere medir esto de alguna manera o saber algo, ¿se os ocurre alguna manera que se podría hacer algo? Ordenadores cuánticos. El problema, imagínate que tenemos ordenadores cuánticos del tipo que sea, es que no sabemos cuál es la física que ocurría ahí. No es un problema de potencia de cálculo. Un ordenador cuántico lo que te añade es una potencia brutal, comparado con un ordenador normal. Pero esto no es un problema de potencia de cálculo, es un problema de conocimiento. En la historia de la ciencia, aunque ha habido gente muy lista que ha sabido predecir cómo era la naturaleza basándose en lo que ya sabíamos, aquí llega un momento que sin datos experimentales no somos capaces de decir qué es lo que está ocurriendo. La idea, la forma en que se podría medir algo, es mediante lo que se llaman ondas gravitacionales.
o, si queréis, luz gravitatoria. Igual que antes hablábamos de luz ordinaria, que empezó a viajar sin interaccionar cuando se formaban los átomos, aquí pensamos que hay procesos que dan lugar a la emisión de esta luz gravitatoria que se desacopla de toda la materia en ese preciso instante. Por lo tanto, si la pudiéramos detectar hoy en día, porque tiene que estar alrededor de nosotros, si de verdad se produjo aquí, al medir sus propiedades podríamos inferir las propiedades de los detalles de la física en este primer segundo. Y esto es una de las líneas de investigación que más perseguimos en la comunidad de física teórica, porque sabemos, somos conscientes que si somos capaces de detectar esta radiación gravitatoria, bueno, es un concepto que pensamos que existe, pero no lo hemos medido, podríamos inferir los detalles de la física que estaban ocurriendo en el primer segundo del universo. El primer segundo del universo, sus detalles específicos al final determinan la evolución posterior. Entonces es fundamental, si queremos algún día entender de dónde ha venido el universo, conseguir entender los detalles de este primer segundo. Y bien, para resumir, mensaje para llevarse a casa: el universo se ha expandido durante varios cientos de millones de años, 13.700 millones de años, y sabemos eso porque hemos medido muy bien el contenido de materia que hay en el universo. Y no es consistente tener otro dato de edad con el contenido de materia que hemos medido. Ha pasado por varias etapas que son cruciales para entender cómo hemos llegado aquí. No sabemos predecir por qué surge la vida o detalles de este tipo, pero sí sabemos predecir que es necesario estas etapas para entender que se formen las galaxias, luego las estrellas, luego los planetas, etc. El primer segundo nos queda por entender en detalle. Los físicos de partículas, yo soy físico teórico de partículas, tenemos muchas ideas sobre procesos hipotéticos que pensamos pudieron haber ocurrido ahí, pero lo cierto es que no tenemos una confirmación experimental, que es al final como se confirma una teoría, ¿no? La ciencia se hace proponiendo una hipótesis, una teoría, la tienes que confirmar. Pues ahora mismo eso no lo tenemos. Bien, y finalmente, pues gracias por su atención. Sí, hay dos preguntas que me han quedado pendientes. Una es que se vio que había materia y cómo se dedujo que había antimateria, en función de qué. Y la segunda sería, ¿qué significa desaparecer? Vale, buena pregunta, no lo he explicado desde luego. Bien, la antimateria es una predicción básica que se tiene desde los años 30, cuando se formuló el entendimiento de la mecánica cuántica para explicar las partículas elementales. Lo que nos predice la mecánica cuántica, cuando se aplica a las partículas elementales, es que toda partícula no viene sola, tiene un primo que es igual a ella, pero de carga eléctrica opuesta. El electrón tiene carga negativa, pero también existe el positrón, que es de carga positiva. Y es idéntico, pero solo cambia la carga. Ahí dices, ¿dónde está? Bien, nosotros en el laboratorio podemos hacer colisionar unas partículas y de repente creamos electrones y positrones. Y decimos, oye, hemos comprobado que existen, que es lo que dice nuestra teoría. Pero miramos en el universo y no vemos esa antimateria. Decimos, ¿cómo es posible? Si mi teoría dice que están ahí a la par, ¿cómo es posible que todo de lo que estamos hechos solo sea de materia? Pues la razón es porque en realidad pensamos que existe una pequeña asimetría entre ellos, que se llama la asimetría materia-antimateria, que en el universo muy primitivo, en este primer segundo, estuvo activa, y lo que hizo es que, si suponemos que tenemos un mar de partículas, por ejemplo, de electrones y positrones, ¿vale?, que se representan así, imagínate que había, no sé, 1000 millones de ellos en un metro cúbico, y había de electrones 1000 millones más 1. De alguna manera, nuestra teoría, aunque no es la física, la naturaleza, diferencia un tipo de materia del de antimateria, aunque parece igual en esta teoría. Entonces, ¿cómo se aniquilan? ¿Cómo desaparece? Pues si tú juntas materia y antimateria, lo que ocurre es que desaparece y se forma luz. Se forma radiación electromagnética. Ahora, si yo tengo aquí 1000 millones más 1 y aquí 1000 millones, puedo aniquilar 1000 millones, pero al final me queda un remanente.
pues pensamos que toda la materia de la que estamos hechos y toda la que vemos en el universo es ese remanente. Toda la demás se aniquiló con su correspondiente antimateria. ¿Cómo ocurrió ese proceso? No sabemos el detalle. Lo que sí sabemos seguro es que tuvo que ocurrir, porque nuestra teoría funciona muy bien explicando las partículas elementales, pero no vemos la antimateria en el universo. Luego tuvo que ocurrir esta aniquilación de alguna manera en ese primer segundo. Un momento. Una pregunta especulativa. ¿Se ha contemplado dentro de la comunidad científica la posibilidad de que toda la materia que había en el Big Bang pudiese ser producto de un anterior agujero negro de otra galaxia? Y ¿se ha contemplado también la posibilidad de que haya más de un universo? Vale, muy buena pregunta y muy apropiada. Sí, la respuesta es sí, ya que como no sabemos cómo surgió todo en ese primer segundo, podemos abrirnos a especular. Una de las teorías alternativas a este proceso inflacionario que estaba contando antes una de nuestra teoría estándar es pensar que el universo, no sabemos cómo surgió, pero de repente se aceleró su expansión del universo, la expansión de la separación relativa entre dos puntos, y se separaron distancias absurdas. 1 centímetro de repente se separó en 10 a la 28 centímetros. Esto es lo que se llama la inflación. Hay otras teorías que piensan que el universo, si cojo estas distancias, estos puntos de aquí, en realidad se va mucho más atrás en el tiempo, y aquí ocurre lo que se llama un rebote cósmico. Un rebote cósmico vendría a ser algo así como se supone que había un universo antes que se estaba contrayendo, se contrae hasta una densidad máxima y a partir de ahí de repente se empieza a expandir. Entonces, hay muchas razones teóricas y desde luego difíciles, no podemos entrar en ellas, para pensar que esta es la visión más correcta, la inflación.